Dicen que en las noches más oscuras de la Guerra Civil Española, algunos soldados juraban escuchar pasos invisibles detrás de ellos, susurros en iglesias abandonadas y campanas que sonaban solas en pueblos donde ya no quedaba nadie vivo. ¿Era la locura de la guerra o había algo más? Hoy te contaré una historia que nunca se escribió en los libros, pero que sobrevivió en las voces de quienes lograron regresar. La primera vez que escuché hablar de lo que sucedió cerca de Toledo en el otoño de 1936, pensé que era solo una de esas leyendas inventadas por los soldados para pasar las largas noches de guardia. Pero cuando los testimonios comenzaron a repetirse con demasiados detalles similares, comprendí que había algo más, algo que desafiaba la lógica y que quizá todavía permanece enterrado en las ruinas de aquella España partida en dos, porque todos coincidían en describir el mismo escenario: un pequeño convento abandonado en lo alto de una colina, con las ventanas destrozadas, las paredes ennegrecidas por las bombas y un silencio tan pesado que incluso los cuervos parecían evitarlo. Y sin embargo, cada vez que los batallones de uno u otro bando se acercaban, juraban escuchar cantos en latín, rezos de voces femeninas que no podían pertenecer a nadie, ya que las monjas habían sido evacuadas semanas antes o, según algunos, ejecutadas sin compasión. Y fue en ese lugar donde un grupo de jóvenes combatientes de apenas 18 o 20 años, enviados a cubrir un flanco estratégico del río Tajo, descubrieron que la guerra no solo se libraba con fusiles y cañones, sino también con sombras, apariciones y un miedo que perforaba más hondo que las balas, porque según ellos, en cuanto la noche caía, la colina se iluminaba con destellos como si hubiese fogatas invisibles, y al acercarse el aire se volvía denso, frío, casi irrespirable, al punto de que uno de los soldados, apodado el Sevillano, aseguraba que sentía manos heladas tirando de su chaqueta sin que hubiera nadie detrás. En los archivos militares oficiales nada de esto aparece, claro está, porque ¿quién admitiría que en plena ofensiva de Toledo hubo patrullas enteras que abandonaron sus puestos por pánico? Pero lo cierto es que al menos 6 desertores fueron fusilados días después, y en sus últimos testimonios, recogidos apresuradamente por un capellán, repetían una y otra vez que preferían enfrentar el pelotón de fusilamiento antes que volver a aquella colina maldita, porque en el convento no solo se escuchaban rezos, sino también llantos de niños, pasos apresurados en los pasillos vacíos y, lo más perturbador, el sonido de campanas que repicaban desde una torre derrumbada, una torre que físicamente ya no existía. Y esa contradicción era la que más atormentaba a quienes estuvieron allí, pues ¿cómo podía sonar algo que había sido reducido a escombros por los bombardeos? Fue precisamente ese misterio el que me llevó a seguir la pista de un sobreviviente, un hombre llamado Julián Ramírez, que muchos años después, exiliado en México, relató entre lágrimas que la noche en que le tocó vigilar la colina, vio con sus propios ojos una procesión de figuras vestidas de blanco que descendían lentamente por las escaleras del convento en ruinas, sin que sus pies tocaran realmente el suelo, y lo más aterrador, dijo, era que esas figuras no tenían rostro, solo una especie de vacío oscuro donde deberían estar los ojos. Y aunque quiso disparar, su fusil se atascó como si una fuerza invisible lo hubiera bloqueado. Y al mirar a su compañero, descubrió que éste se había desmayado, paralizado por el miedo, y al despertar al amanecer, ninguno de los dos quiso hablar de ello. Pero semanas después, cuando otro pelotón tomó la posición, ocurrió algo similar. El sargento encargado ordenó registrar el interior del convento y, según las notas perdidas que logré recuperar de un diario personal, al entrar encontraron velas encendidas en perfecto orden frente al altar destruido, como si alguien hubiera celebrado misa en secreto, pero el polvo grueso en el suelo mostraba que nadie había pasado por allí en días, y además las huellas que hallaron no eran humanas, eran pequeñas, estrechas, como de niños descalzos, aunque en el convento ya no quedaba ningún niño, y esa imagen, repetida en los informes orales,
Sembró un terror que se propagó entre las filas hasta que los oficiales decidieron no volver a enviar tropas al lugar, salvo lo estrictamente necesario, lo cual levantó aún más sospechas entre los soldados, que empezaron a murmurar que quizá no era casualidad que los combates en esa zona siempre terminaban en tragedias inexplicables. Armas que se encasquillaban al mismo tiempo, granadas que no explotaban hasta horas después, causando bajas entre los propios, y sobre todo una densa niebla que surgía solo en torno al convento, cegando a los tiradores y confundiendo a las patrullas, haciendo que más de una se disparara entre sí, convencidos de estar frente al enemigo, y así fue como comenzó a crecer la leyenda de la Colina de las Sombras, un lugar que, según algunos veteranos, decidió la moral de cientos de jóvenes que jamás pudieron borrar de sus sueños los cantos, los rezos y los gritos desgarradores de esa colina maldita. Y yo me pregunto, mientras repaso estos testimonios, si acaso la guerra en España no fue solo un enfrentamiento entre hermanos, sino también la apertura de un abismo donde fuerzas antiguas, olvidadas, despertaron para alimentarse del dolor humano, porque al fin y al cabo, como bien decía Julián en sus memorias, las balas me rozaron muchas veces, pero lo que me persigue cada noche no son los disparos, son esas voces que nunca callan. La noche había caído sobre Toledo como un manto espeso de sombras y cenizas, y mientras los cañones callaban por unas horas, lo que se escuchaba en las trincheras no eran solo los susurros del viento ni los crujidos de la madera de los refugios improvisados, sino también esas voces extrañas que muchos juraban oír desde lo más profundo de la colina donde se habían levantado antiguas iglesias, ahora en ruinas, y que parecían mezclar cantos en latín con gritos apagados, como si las piedras conservaran el eco de siglos pasados. Yo, que era apenas un joven soldado enviado a un frente que no comprendía del todo, trataba de aferrarme a la cordura diciéndome que la guerra lo distorsiona todo, que el hambre y el miedo crean espejismos, pero cada día se hacía más difícil cuando veía a compañeros míos despertar empapados en sudor, convencidos de que alguien los había tocado en medio de la oscuridad, o cuando descubríamos símbolos extraños dibujados en las paredes de los refugios, marcas que ninguno de nosotros había hecho. Swing, pero que aparecían frescas, como si alguien hubiera estado allí apenas minutos antes. El capitán trataba de mantener el orden, gritándonos que no creyéramos en supersticiones, que el único enemigo estaba al otro lado con uniforme diferente, pero ni él podía ocultar su nerviosismo cuando la artillería cesaba y el silencio se poblaba de lamentos que parecían venir del subsuelo, un murmullo colectivo que nos obligaba a mirarnos unos a otros en busca de confirmación de que no estábamos volviéndonos locos todos a la vez. Aquella segunda semana en el frente marcó un cambio, porque comenzaron las desapariciones. Primero fue Ramírez, un chico andaluz que siempre contaba chistes para levantar el ánimo, al que vimos entrar al túnel improvisado para buscar agua y que nunca volvió. Pensamos que quizás había desertado, que había aprovechado la confusión para huir, pero 2 días después hallamos su casco en mitad del campo, sin sangre, sin señales de lucha, como si lo hubieran depositado allí a propósito para burlarse de nosotros. Después fue Ortega, el más veterano, que juraba haber luchado en Marruecos y que no le temía a nada. Una madrugada lo encontramos repitiendo palabras incomprensibles con los ojos en blanco, y cuando intentamos sujetarlo, su cuerpo se arqueó con una fuerza imposible hasta que cayó rígido, sin vida, como si algo lo hubiera drenado por dentro. Los médicos militares anotaron ataque epiléptico en el informe, pero ninguno de nosotros lo creyó, porque aquel sonido que salió de su boca antes de morir no era humano, era un rugido ahogado que heló la sangre de todos. A partir de ahí, la guerra dejó de ser simplemente guerra. Empezó a sentirse como si lucháramos en un tablero donde no solo había dos bandos, sino una tercera fuerza, invisible, antigua, que nos observaba y jugaba con nuestro miedo.
Los rumores crecieron. Se hablaba de monjes templarios enterrados bajo Toledo, de reliquias malditas que habían quedado atrapadas en los sótanos del Alcázar, de pactos olvidados que ahora despertaban con la sangre fresca derramada en esas tierras, y aunque yo no quería creer, cada noche, cuando intentaba dormir, escuchaba cómo alguien murmuraba mi nombre en la penumbra, y cuando me levantaba de golpe, todos mis compañeros seguían dormidos, ajenos a aquel susurro que me perseguía como un presagio. Lo peor llegó cuando nos ordenaron ocupar una iglesia semiderruida al otro lado del río. Las paredes aún conservaban fragmentos de frescos, ángeles decapitados y santos sin rostro, y en el suelo había un círculo ennegrecido, como si allí se hubiera hecho una hoguera gigantesca, aunque ninguno recordaba bombardeos recientes en ese lugar. Mientras explorábamos, uno de los soldados, Morales, pisó el centro del círculo y cayó convulsionando, gritando que veía a los hombres sin ojos, y aunque logramos arrastrarlo fuera, nunca volvió a ser el mismo. Se pasó el resto de los días tapándose la cara con las manos, negándose a mirar a nadie, hasta que una noche se levantó y caminó hacia el bosque sin que pudiéramos detenerlo. Jamás regresó. Desde entonces, algunos comenzaron a rezar con más fervor, otros a beber hasta perder el sentido, intentando escapar de una realidad que ya no se diferenciaba de una pesadilla. Yo, en cambio, empecé a escribir en un cuaderno que había encontrado entre los restos de la sacristía, con la esperanza de dejar testimonio de lo que vivíamos, porque presentía que tal vez ninguno saldríamos de allí con vida. Esos escritos me daban una extraña calma, como si al nombrar lo imposible lograra contenerlo, aunque en el fondo sabía que las palabras apenas rozaban la superficie de algo más vasto y oscuro que nos estaba devorando poco a poco. El tiempo perdió sentido. Los días y las noches se confundían bajo los bombardeos y los murmullos. La comida escaseaba, el agua sabía a hierro, y las ratas se multiplicaban en los pasadizos como si fueran los verdaderos dueños del lugar. Algunos juraban que esas ratas no eran normales, que sus ojos brillaban en la oscuridad como carbones encendidos y que se movían en grupos formando figuras que parecían símbolos arcanos sobre el suelo. El capitán, cada vez más demacrado, empezó a hablar solo, a ordenar disparos al aire contra enemigos invisibles, y todos sabíamos que estaba al borde del colapso, pero nadie se atrevía a confrontarlo, porque en aquella locura compartida, cualquier chispa podía desatar el pánico absoluto. Una madrugada, mientras el cielo retumbaba con truenos, aunque no había tormenta, escuchamos un canto lejano, como un coro femenino entonando himnos antiguos. Algunos pensaron que eran monjas refugiadas, otros que era solo el viento, pero yo vi con mis propios ojos a un grupo de figuras blancas avanzar entre las ruinas, moviéndose sin tocar el suelo, deslizándose como humo. Intenté gritar para alertar a los demás, pero mi voz se quebró en la garganta. Zrenia, y solo cuando las figuras desaparecieron, comprendí que el miedo me había paralizado más que cualquier enemigo de carne y hueso. Desde ese momento, supe que no era solo testigo de una guerra civil, sino de algo más grande, un conflicto invisible que utilizaba nuestra sangre y nuestro sufrimiento como alimento, y que si seguíamos allí mucho tiempo, terminaríamos entregando no solo el cuerpo, sino también el alma. Y sin embargo, lo peor estaba aún por venir, porque en el corazón de Toledo se escondía un secreto que ningún soldado debería haber descubierto jamás, un secreto que pronto nos arrastraría a todos hacia el abismo. En la tercera noche después de aquel encuentro con el pueblo fantasma, la tensión en nuestro campamento se había vuelto insoportable. Algunos soldados decían que escuchaban susurros en lenguas que no comprendían. Otros aseguraban que veían sombras caminar alrededor de las tiendas, incluso cuando la luna estaba oculta tras las nubes, y yo mismo, aunque intentaba mantener la calma como oficial, no podía negar que en más de una ocasión sentí un frío repentino que me atravesaba los huesos sin explicación alguna,
como si un espectro invisible se hubiera deslizado entre nosotros. Recuerdo que esa madrugada, mientras fumaba un cigarrillo en silencio, observando el horizonte donde las colinas se dibujaban como gigantes dormidos, uno de mis hombres, Ramírez, se acercó pálido, temblando y con los ojos vidriosos, y me dijo que había visto a su madre fallecida llamándolo desde el borde del bosque con el mismo vestido que llevaba en su funeral, sus manos extendidas como pidiendo que la siguiera, y que solo al escuchar mi voz gritándole volvió en sí, cayendo de rodillas como un niño. Traté de tranquilizarlo, de hacerle creer que eran alucinaciones provocadas por el cansancio y la guerra, pero en el fondo yo sabía que algo más estaba ocurriendo, algo que escapaba a cualquier explicación racional. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas despuntaba y la niebla cubría los árboles como un manto espeso, encontramos huellas alrededor del campamento, huellas que no pertenecían a ningún animal conocido, largas, delgadas y profundamente marcadas en la tierra húmeda, como si alguien o algo hubiera estado caminando en círculos vigilándonos durante toda la noche. Lo más perturbador era que esas huellas terminaban siempre en la entrada de nuestras tiendas y desaparecían de repente, como si la figura que las dejaba se desvaneciera en el aire, y al mostrarle esto al capitán Ortega, él, que era un hombre de pocas palabras y que jamás admitía miedo, se quedó en silencio demasiado tiempo, hasta que finalmente dijo que debíamos mantenerlo en secreto para no desmoralizar a la tropa, pero en sus ojos vi reflejado el mismo terror que todos intentábamos esconder. Esa jornada la marcha se volvió más pesada que nunca, no solo por el barro que atrapaba nuestras botas ni por el peso de las mochilas, sino porque cada paso estaba acompañado de la sensación de que nos observaban desde el interior del bosque, donde el viento agitaba las ramas como si fueran manos moviéndose al compás de una melodía macabra. Recuerdo claramente el momento en que cruzamos un viejo puente de madera sobre un arroyo seco. Las tablas crujieron como si estuvieran a punto de romperse, y en medio del crujido todos escuchamos una voz femenina que susurró nuestros nombres uno por uno, con una claridad imposible de confundir. Y aunque tratamos de convencernos de que había sido el viento, ninguno pudo negar que la voz pronunció mi apellido con una entonación idéntica a la de mi abuela muerta hacía más de 20 años. Después de aquello, los soldados comenzaron a rezar en silencio, murmurando oraciones mezcladas en castellano y en náhuatl, como si quisieran pedir protección a todos los dioses conocidos. Y aunque yo intentaba mantener la disciplina, en realidad agradecía esas plegarias porque me hacían sentir menos solo en medio de la oscuridad. Más tarde, al llegar a una llanura donde los restos de una antigua iglesia se alzaban como huesos de piedra, decidimos descansar, pero el lugar estaba impregnado de un silencio antinatural, roto únicamente por el graznido lejano de cuervos invisibles. Exploramos el interior de la iglesia en ruinas y allí descubrimos símbolos extraños grabados en los muros, figuras geométricas entrelazadas con rostros deformados, como si hubieran sido pintados en medio de un ritual prohibido. Y aunque algunos insistían en que eran simples grafitis dejados por campesinos, yo sabía que aquellas marcas eran más antiguas, tan antiguas como las piedras que sostenían aquel templo olvidado. Esa noche encendimos una fogata dentro de la nave principal, intentando espantar la oscuridad, pero las llamas parecían más bajas de lo normal, como si el fuego también temiera expandirse en ese sitio maldito. De pronto, mientras el grupo cenaba en silencio, un estruendo sacudió el techo de ruido, piedras cayendo a nuestro alrededor. Y al mirar hacia arriba, vimos una figura fugaz moverse entre las sombras, demasiado grande para ser un animal, demasiado ligera para ser humana, y aunque varios dispararon hacia la bóveda, lo único que logramos fue llenar el aire de humo y polvo. Al disiparse, no había rastro de nada, pero en el suelo apareció un objeto que heló nuestra sangre. Una medalla militar con el nombre de un soldado que había desaparecido meses antes en otro frente. Un hombre al que todos creíamos muerto en combate.
y sin embargo su medalla estaba allí, fresca, como si alguien la hubiera colocado a propósito para advertirnos. Esa madrugada nadie durmió. Los que cerraban los ojos despertaban gritando, jurando haber soñado con cadáveres arrastrándose desde la tierra para llevarlos consigo, y yo, exhausto, empecé a preguntarme si acaso habíamos cruzado un límite invisible, si nos encontrábamos atrapados en un territorio donde la guerra entre hombres no era la única que se libraba, sino que también existía otra, más antigua, más cruel y silenciosa, entre las fuerzas de los vivos y los muertos. Cuando al amanecer Ortega ordenó levantar el campamento y continuar, lo obedecimos. Pero mientras caminábamos hacia el este, un pensamiento se repetía en mi mente como un eco. Tal vez no íbamos rumbo a la victoria ni al encuentro con el enemigo, sino hacia nuestra propia perdición, guiados por voces que no pertenecían a este mundo, y aunque intentaba ignorarlo, una certeza empezó a crecer en mi pecho, oscura y aterradora. Lo peor aún estaba por comenzar, y cuando llegara ese momento, ni las balas ni el valor serían suficientes para salvarnos. El amanecer nos recibió con un cielo gris y opresivo, como si toda la naturaleza estuviera conteniendo la respiración, y mientras marchábamos hacia las colinas que se alzaban al este de Toledo, la sensación de ser observados se volvió casi tangible. Cada crujido de ramas, cada sombra que se movía al límite de nuestra visión nos hacía girar la cabeza en vano, buscando figuras que nunca estaban allí, y sin embargo, todos lo sentíamos. Algo nos seguía, paciente, invisible, jugando con nuestra mente y con nuestro miedo. Ramírez, que ya había comenzado a hablar solo desde la noche anterior, ahora murmuraba en voz alta nombres que no reconocíamos, como si recitara un catálogo de almas atrapadas entre la vida y la muerte. Y cuando le pregunté qué decía, solo me miró con los ojos desorbitados y dijo: «Los he visto. Nos observan desde el otro lado de la niebla». Mientras avanzábamos, encontramos los restos de lo que parecía un antiguo cementerio olvidado, lápidas derruidas con nombres borrados por el tiempo y cruces partidas. Y a medida que caminábamos entre las tumbas, un viento helado recorrió nuestras espaldas, trayendo consigo un susurro colectivo, como si cientos de voces hablaran a la vez, pero ninguna decía nada inteligible, y todos sentimos un estremecimiento que nos recorrió la columna vertebral. La tensión era tal que algunos soldados comenzaron a llorar en silencio, y cuando intenté dar órdenes para reorganizar la marcha, mis palabras parecían ahogarse en la bruma, como si la misma tierra se negara a dejarlas pasar. De pronto, Morales, que iba delante, se detuvo de golpe y señaló hacia un árbol caído. Allí, entre las raíces, vimos una figura oscura, alta y delgada, con un rostro que parecía cambiar de forma cada vez que intentábamos enfocarnos en él. Y cuando intentamos acercarnos, la figura desapareció de golpe, dejando tras de sí un olor a tierra mojada mezclada con algo metálico, como sangre vieja, y un frío que nos atravesó hasta los huesos. Durante horas continuamos avanzando, cada paso pesado, cada mirada hacia atrás llenándonos de pavor, y cuando finalmente llegamos a una colina despejada, vimos lo imposible. Cientos de luces pequeñas moviéndose en formación, como soldados fantasmas marchando al ritmo de tambores invisibles, avanzando en perfecta sincronía, y aunque sabíamos que no podía ser real, cada fibra de nuestro ser nos decía que estábamos presenciando algo que no pertenecía a nuestro mundo. Ramírez cayó de rodillas, gritando que eran los muertos de antiguas guerras, que habían vuelto para reclamar lo que les habían arrebatado, y uno a uno los hombres comenzaron a susurrar oraciones, intentando conjurar protección. Pero yo sentía que cada palabra que pronunciábamos se diluía en el aire, sin efecto alguno. Durante la noche tratamos de acampar en una cueva cercana, pero los ruidos no cesaban. Pasos que subían y bajaban, murmullos detrás de nosotros, golpes en la roca, como si alguien caminara dentro de la piedra misma, y cuando alguien se atrevía a encender una linterna,
La luz era absorbida por la oscuridad antes de alcanzar el final del túnel, dejando todo más negro que antes. Morales desapareció nuevamente mientras intentaba inspeccionar la entrada de la cueva, y esta vez no hubo rastro de él, solo un eco de gritos que se desvaneció lentamente, dejando un silencio absoluto que resultaba aún más aterrador que cualquier ruido. Cuando el amanecer finalmente apareció, cubriendo la tierra con una luz grisácea, seguimos adelante. Pero ya no éramos un grupo de soldados, éramos sombras de nosotros mismos, arrastrando los pies y con los ojos llenos de imágenes que no podíamos borrar de nuestras mentes. Y entonces llegamos a un claro donde una antigua fortaleza permanecía medio destruida, con muros cubiertos de musgo y símbolos que parecían advertencias talladas por manos antiguas. Y mientras explorábamos, descubrimos un sótano oculto, repleto de restos humanos antiguos, esqueletos alineados como si estuvieran esperando a alguien, y entre ellos objetos militares modernos, cascos, botas, insignias, como si el tiempo se hubiera colapsado sobre sí mismo, mezclando generaciones de guerra en un solo lugar. Ese hallazgo hizo que la atmósfera se volviera insoportable. Cada sombra parecía moverse, cada sonido parecía resonar desde más allá de la realidad, y en ese momento comprendí que lo que estábamos enfrentando no era solo un enemigo tangible, sino un espíritu de la guerra mismo, que reclamaba la presencia de aquellos que se atrevieran a caminar por su territorio. Cuando finalmente regresamos al campamento, todos nos sentamos en silencio alrededor de la fogata, sin atrevernos a mirar unos a otros, porque el miedo compartido había creado un entendimiento silencioso. Ninguno de nosotros estaba seguro de estar vivo, y que sobrevivir sería cuestión de seguir las reglas de un juego que no entendíamos. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno, tratando de dejar constancia de los eventos, advertencias a los que vinieran después, un registro de la locura y el terror, y mientras mis manos temblaban al sostener la pluma, escuché el susurro de alguien detrás de mí, diciendo mi nombre con una claridad que heló mi sangre, y supe que incluso en la seguridad relativa del campamento, estábamos atrapados bajo la vigilancia de fuerzas que no podíamos ver. El resto de la noche pasó con apenas minutos de sueño, interrumpidos por gritos y sombras que se deslizaban entre las tiendas. Y cuando el sol finalmente se elevó sobre el horizonte, nos levantamos con la certeza de que nada volvería a ser normal, que la guerra que conocíamos era solo la primera capa de una pesadilla mucho mayor. Y mientras marchábamos hacia lo desconocido, todos comprendimos que debíamos apoyarnos los unos a los otros más que nunca, porque lo que nos esperaba al final del camino podría separarnos para siempre. Y aunque deseaba mantener la esperanza, cada paso era un recordatorio de que la línea entre la vida y la muerte era más delgada de lo que jamás habíamos imaginado. Así que mientras avanzamos hacia la siguiente colina, les pido a ustedes, quienes nos escuchan ahora, que compartan sus opiniones. ¿De dónde creen que vienen estos fenómenos? Comenten abajo cómo los han sentido o imaginado. Den like si les pareció aterrador. Y no olviden suscribirse para seguir acompañándonos en esta historia donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan. Porque cada testimonio, cada comentario nos ayuda a comprender que no estamos solos, que hay fuerzas invisibles observándonos y que juntos podemos mantener viva la memoria de aquellos que ya no pueden contar su propia historia. La quinta noche fue la más larga y aterradora de todas. Desde que cayó el sol, la sensación de estar atrapados en un mundo que no nos pertenecía se intensificó, y cada sombra parecía tener intención propia, moviéndose con rapidez y precisión imposible, como si alguien o algo nos estudiara, evaluara cada reacción, cada parpadeo, cada respiración. Mientras avanzábamos hacia un bosque más denso, la niebla descendió como un manto que nos envolvía, amortiguando los sonidos pero amplificando nuestro miedo interno, y de pronto escuchamos pasos detrás de nosotros. No los nuestros ni los de ningún compañero, sino pasos que coincidían con nuestra marcha,
replicando nuestros movimientos, aumentando de velocidad cuando lo hacíamos nosotros, disminuyendo cuando nos deteníamos, hasta que nos dimos cuenta de que no podíamos escapar de esa presencia, porque no estábamos solos, y quizás nunca lo habíamos estado. Ramírez, que desde hace días hablaba con voces que no se oían, empezó a gritar nombres de hombres desaparecidos en otras misiones, soldados que se creían muertos y cuyos espíritus ahora parecían acompañarnos, y mientras su voz se quebraba entre lágrimas, Morales apuntó hacia un claro donde la niebla parecía abrirse, revelando figuras humanas alineadas en perfecta formación, pero con rostros vacíos, como máscaras sin expresión que nos observaban sin parpadear. Y aunque intentamos correr hacia la seguridad de la llanura, nuestros pies parecían hundirse en el suelo fangoso, atrapados por una fuerza invisible que nos hacía retroceder. De repente, un viento gélido nos golpeó de frente, trayendo consigo un olor a carne quemada y sangre vieja, que hizo que todos comenzáramos a vomitar y a llorar al mismo tiempo. Y fue entonces cuando vimos que las figuras avanzaban hacia nosotros, flotando ligeramente sobre la tierra, sus pasos apenas tocando el suelo, y con cada acercamiento sentíamos un peso sobre el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido, y respirar se hubiera convertido en un acto imposible. Intenté gritar órdenes, disparar, hacer cualquier cosa para mantener la disciplina, pero mis palabras se perdieron en la niebla y los disparos apenas produjeron un eco hueco, como si los proyectiles atravesaran algo que no era completamente tangible, dejando solo un chillido agudo que nos perforó los oídos. Ramírez cayó de rodillas, murmurando que habíamos despertado a los guardianes antiguos, espíritus de guerreros y chamanes que no descansaban, y cuando miré hacia el horizonte, vi que los árboles estaban cubiertos de figuras espectrales, sus brazos extendidos hacia nosotros, y un rugido profundo, que parecía provenir de la tierra misma, retumbó en nuestros pechos, haciendo que varios soldados colapsaran, incapaces de sostenerse de pie. Mientras luchábamos por mantenernos unidos, Morales desapareció otra vez, absorbido por la niebla, y un grito desgarrador que no parecía humano resonó en toda la llanura, y todos supimos que nuestro compañero ya no pertenecía a este mundo. Avanzando con lo que quedaba de la tropa, encontramos un pequeño río que debía servirnos como refugio, pero sus aguas estaban negras y quietas, reflejando no nuestros rostros, sino imágenes de soldados muertos, algunos todavía gritando, otros con ojos vacíos que parecían implorar ayuda, y al intentar tocar el agua, nuestras manos se enfriaron hasta doler, como si la misma esencia de la muerte hubiera impregnado el líquido. Mientras cruzábamos el río, uno a uno, escuchábamos susurros junto a nuestros oídos, palabras de advertencia y maldición, en lenguas desconocidas, mezcladas con gritos de auxilio, y cuando nos girábamos no había nadie. Pero el sonido persistía pegado a nuestra mente, desgarrando nuestra cordura lentamente. Al otro lado encontramos lo que parecía una estructura abandonada, un viejo fuerte de madera cubierto de musgo y enredaderas, pero al entrar las paredes parecían latir, respirando con nosotros, y en el centro del salón principal un círculo de velas se encendió por sí solo, iluminando símbolos que brillaban con un fuego azul fantasmagórico, y en ese momento sentimos que todas las fuerzas que nos habían seguido hasta allí se concentraban en un solo punto, observándonos, juzgándonos, evaluando si éramos dignos de seguir con vida. Ortega gritó que nos dispersáramos y buscáramos cobertura, pero el miedo nos paralizó, y mientras nos arrodillábamos temblando, vi una sombra gigantesca elevarse detrás de la puerta principal, proyectando un silencio absoluto que nos envolvió, y en medio de ese silencio escuchamos claramente la voz de alguien, no de uno de nosotros, sino de alguien que había muerto hacía décadas, llamando a cada uno por nuestro nombre, con un tono que helaba la sangre. La noche pasó con una eternidad comprimida en minutos, hasta que finalmente
Cuando la primera luz del amanecer iluminó el bosque, las figuras desaparecieron. La niebla se levantó y el río recobró su color normal, pero nosotros ya no éramos los mismos. Caminábamos como si hubiéramos visto el futuro de nuestra propia muerte, cargando cicatrices invisibles en la mente y el espíritu, y mientras regresábamos al campamento, todos compartimos un entendimiento tácito. Lo que habíamos presenciado no podía ser explicado ni negado, y aquellos que no habían estado allí jamás creerían nuestras palabras. Así que, mientras se establece la calma relativa del amanecer, les pido a ustedes, quienes nos escuchan, que dejen sus comentarios abajo contándonos si alguna vez han sentido presencias inexplicables, si conocen leyendas similares en sus países. Den like si el relato los hizo estremecerse y no olviden suscribirse para seguir acompañándonos en esta historia que mezcla realidad, historia y lo sobrenatural, porque cada experiencia compartida nos acerca más a entender que, aunque no podamos verlos siempre, los espíritus y las fuerzas de otro mundo están más cerca de lo que pensamos y que juntos podemos mantener viva la memoria de los que ya no pueden contar su propia historia. El amanecer nos recibió con un silencio casi sobrenatural. El bosque que la noche anterior había estado lleno de susurros, gritos y sombras, ahora parecía muerto, y a medida que avanzábamos hacia la llanura, donde creíamos que encontraríamos seguridad, cada paso era un recordatorio de todo lo que habíamos vivido. La niebla, las figuras espectrales, los susurros que llamaban nuestros nombres y la sensación constante de que estábamos siendo evaluados por fuerzas que escapaban a nuestra comprensión. Mientras cruzábamos lo que quedaba del río Negro, las aguas parecían arder con la luz del amanecer, reflejando no nuestros rostros, sino los de los soldados que habían desaparecido antes que nosotros, incluyendo a Morales y Ramírez. Y en ese instante comprendí que lo que estábamos enfrentando no era solo un fenómeno aislado, sino un ciclo interminable de muerte, vigilancia y juicio, donde los vivos eran atrapados entre el pasado sangriento y la eternidad de aquellos que ya no podían descansar. Al llegar a la fortaleza, la estructura de madera parecía más sólida que nunca, y las velas azuladas que habían aparecido la noche anterior ahora se encontraban apagadas, pero el aire estaba cargado de una electricidad palpable, como si cada centímetro de ese lugar recordara cada horror que allí había ocurrido. Al explorar el salón central, encontramos un diario antiguo, con páginas amarillentas y cubiertas de símbolos que reconocimos de inmediato, los mismos que vimos en el círculo de velas. Mientras leía, un escalofrío recorrió mi espalda. El diario pertenecía a un soldado de hace más de 100 años, uno de los primeros en reportar las mismas figuras espectrales y ruidos imposibles, y en sus anotaciones hablaba de un pacto, un vínculo entre los vivos y los muertos que se renovaba cada vez que alguien pisaba este lugar. Fue entonces cuando entendimos la verdad. No podíamos simplemente marcharnos, no podíamos borrar lo que habíamos presenciado. Éramos parte de ese ciclo, y la única manera de sobrevivir era reconocerlo, respetarlo y documentarlo. Decidimos, entre el miedo y la resignación, trazar un camino de regreso al campamento, siguiendo señales que parecían marcadas por las propias sombras, evitando mirar atrás y manteniendo las voces dentro de nuestras cabezas bajo control, porque sabíamos que cualquier distracción podía ser fatal. Durante el regreso, escuchamos nuevamente los pasos detrás de nosotros, pero esta vez no había gritos ni susurros, solo un ritmo constante que nos empujaba hacia adelante, y cada uno de nosotros comenzó a sentir una extraña calma, como si los espíritus reconocieran nuestra aceptación y nos permitieran continuar, aunque con la certeza de que nuestra mente y alma nunca volverían a ser las mismas. Cuando finalmente alcanzamos el campamento, la luz del sol inundaba el horizonte y los árboles proyectaban sombras alargadas, pero ya no temíamos de la misma manera. Habíamos sido transformados por la experiencia, conscientes de que hay mundos superpuestos al nuestro, que los eventos del pasado aún pueden caminar junto a nosotros, y que cada paso que damos
puede reactivar memorias y presencias que no deberían ser olvidadas. Ahora, mientras escribo esto, me doy cuenta de que la historia que hemos vivido no debe permanecer oculta. Debemos compartirla para que otros comprendan la fragilidad de la realidad y la fuerza de lo desconocido. Y les pido a ustedes que nos escuchan que dejen sus comentarios contándonos sus propias experiencias paranormales, que nos digan de qué país nos ven. Den like si esta historia los hizo estremecerse y no olviden suscribirse para seguir explorando juntos los límites entre la historia, la guerra y lo sobrenatural, porque solo compartiendo nuestras experiencias podemos mantener viva la memoria de aquellos que ya no pueden hablar y aprender a respetar los misterios que todavía nos rodean.